Lyotard, Lecciones sobre la analítica de lo sublime, capítulo 4, lo sublime como síntesis matemática. En este capítulo lo que Lyotard intenta es mostrar cómo en esta síntesis que corresponde a la razón y a la imaginación, la síntesis entre imaginación y razón, es aquella que crea este sentimiento de lo sublime. Este capítulo se divide en 4 subtítulos y el primero es la comprensión se mide. Lo primero que trata en ese subtítulo es el juicio sobre lo sublime como juicio reflexivo. Con esto lo que intenta decir es que lo que está en juego no es el conocimiento del objeto, sino la sensación subjetiva que acompaña la presentación del objeto. Luego habla del placer y que el placer se debe a una finalidad subjetiva, tanto para lo bello como para lo sublime. Sin embargo, para lo sublime, esta finalidad subjetiva es distinta y radica de la mediación de un disgusto. Esta mediación es como una especie de fuente de la felicidad cruzada con la infelicidad. Luego habla de que la síntesis que existe entre la imaginación y la razón es una síntesis dinámica debido a la heterogeneidad entre cada concepto. Luego habla de una situación en la que se encuentra la imaginación en lo sublime y esa situación es de un cero, ya sea temporal como comienzo o espacial como límite. Y después, ya por último, nos habla del máximo estético que incluido en su sentido matemático se basa en la medida de la comprensión de la imaginación. Entonces en esta parte Lyotard dice que basta que el pensamiento sienta esta medida como insuperable, o sea, como subjetivamente absoluta, para que este máximo estético transmita la idea de lo sublime. Entonces en esta parte podemos ver cómo el estado del pensamiento se ve alterado y que lo que cambia es el estado del pensamiento y que este cambio se debe a la sensación de o al encuentro con lo subjetivamente absoluto o con ese sentimiento que produce esa sensación de absoluto. Entonces en esta parte se ve como esa síntesis entre imaginación y entendimiento es una síntesis contradictoria en la que tanto el entendimiento como la imaginación sienten su fuerza, pero son incapaces de dominarse el uno al otro. Después, en el otro subtítulo, en el que trata como la composición es infinita, entonces primero explica cómo se compone y que pues a la imaginación le corresponde esta actividad de componer. Entonces dice que la composición, en pocas palabras, es la suma de la sucesión y la reproducción. La sucesión corresponde a uno detrás de otro y la reproducción a lo que cuando uno aparece el otro no desaparezca. Así entonces existe lo múltiple. En esta parte, sin embargo, nos habla de una limitación estética de la comprensión de lo múltiple en una presentación única. Y ahí habla de la medida primera o fundamental. En esta parte de lo que Lyotard trata de mostrar es que lo múltiple tiene que ser sucesivo para que sea compuesto y a la vez que es compuesto sea comprendido, ya que si lo múltiple es simultáneo, o sea, todo al mismo tiempo, entonces es incomprensible e inimaginable. Entonces ahí pone un ejemplo sobre el polígono de 1000 lados de Descartes y dice lo que se puede concebir pero no se puede imaginar, ya que esta puede, por así decirse, ser una figura totalmente pensable pero al mismo tiempo totalmente incomprensible, y eso genera el sentimiento de lo sublime. En esta parte también Lyotard dice que la imaginación no tiene resistencia,
que avanza ad infinitum, sin impedimentos, a la agregación de unidades requeridas para la representación de magnitudes. Estas magnitudes tienen que ser extensivas para poder ser percibidas, y a esto se le llama axioma de intuición. El concepto de magnitud es la conciencia de la unidad de la composición de lo múltiple. En otras palabras, es un acto de comprensión. Después, en el otro subtítulo, retrata el infinito, que no es comprensible como un todo. Y de ahí entonces sale como esta sensación de miedo que corresponde a la imaginación. En esta parte, Lyotard menciona que hay dos sensaciones subjetivas, una por parte de la razón y otra por parte de la imaginación, y que la unión de estas crea el sentimiento de lo sublime. Estas son contradictorias, entonces lo que producen, digamos, es un placer negativo. El placer corresponde a la razón y el disgusto o lo negativo corresponde a la imaginación, que es aquella que siente miedo. Luego habla de que hay como una especie, o por decirlo así, dos tipos de infinitos, uno que es de la razón y otro que es de la comprensión o progresión. El infinito de la razón es el infinito dado, y el de la comprensión o progresión es el infinito como horizonte. Y después nos habla de cómo la comprensión puede cambiar su unidad de medida, que por ejemplo puede medir un árbol en hombres, las montañas en árboles, la tierra en montañas y así. Entonces de ahí concluye que lo sublime no emerge de la gran unidad, sino de la progresión hacia lo siempre mayor. Un ejemplo que puso es la división sistemática del ahí habla de que todo lo que es grande en la naturaleza está como constantemente volviéndose pequeño. Y entonces ahí se muestra nuestra imaginación en su infinitud. Sin embargo, es la razón aquella que piensa en el infinito, todos los tiempos al mismo tiempo. Entonces esta parte se concluye en tres cosas. Primero, la imaginación al crear el sentimiento de lo sublime entra en el correlato del cero absoluto, o sea, ella misma se reduce a ese infinito dado que corresponde a la razón, y la sublimidad viene de comprender que la mente trasciende lo que los sentidos miden. Por último, trata de definir cuál es la sensación que corresponde a la razón. Entonces, habla del infinito. El infinito es pensable como un todo, exaltación. Entonces acá se muestra lo que corresponde a identidad de diferencia entre razón e imaginación en el todo absoluto, de la sensación que corresponde a la imaginación ante el todo absoluto, que es la de la angustia. También nos habla de dos tipos de pensamiento: el pensamiento que quiere y que desea versus el pensamiento que presenta e imagina. El primero corresponde a la razón y el segundo al entendimiento. Este pensamiento que corresponde a la razón, a esto que quiere y que desea, dice que requiere totalidad, es decir, su comprensión, y entonces de ahí surge la voz de la razón, que lo que manifiesta es una sensación de exaltación, o que produce exaltación. Entonces, lo que se predica en el absoluto reflexivo no es un objeto, sino un estado de pensamiento. En esto último, de que hay pensamiento, lo que se muestra es que es vocación absoluta del pensamiento pensar en lo absoluto.
Entonces, de esta síntesis entre la razón y la imaginación, que produce dos sensaciones contradictorias que llevan al sentimiento de lo sublime, lo que muestra es que cualquier comprensión estética que lleve a él es una comprensión estética del conjunto al mismo tiempo de una serie muy grande e infinita, que en otras palabras es lo que la razón exige a la imaginación y lo que provoca la imaginación sublime.